y me gradué en Ingeniería de Propulsión Maderera. Este video tiene fines puramente científicos. No hagas esto en casa. El autor del video no es responsable de las acciones que tú decidas tomar. Que no lo hagas. Y aunque la advertencia fue rápida, en serio, mira eso. ¡Ey! ¿Pero qué haces? Definitivamente no es la mejor idea y lo va a volver a hacer. Vamos, que confío en ti. Tiene que haber una mejor forma. ¿Qué se te ocurre? Ah, el ocio es la madre de todos los vicios, pero también de la creatividad. En serio, es importante estar aburrido. Este será un video de descubrimientos, porque a lo mejor tu subconsciente captó lo que ocurrió en los primeros 3 segundos, pero conscientemente lo vas a descubrir ahora. Estamos haciendo un bloque para construir algo que a lo mejor el título ya te sugirió, pero hagamos algo, como las palabras sobre este envase. Borra esa idea. Jeje, me quedó bien, ¿no? Efectivamente, vamos a construir un camión, un vehículo para una carrera tipo Hot Wheels, solo que va a ser propulsado por cartuchos o bombonas pequeñas, bombonitas de CO2. Solo que es posible que no tengas claro a cada paso del camino qué está ocurriendo. Hasta ahora sí, estábamos haciendo un bloque para algo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con el pan rallado?, pregunta Gordon Ramsay. No es pan rallado, Gordon, es acerrín que lo mezclamos con pegamento, porque en ingeniería, igual que en la comida, sí, entra por los ojos, así que estamos cubriendo esas pequeñas grietas entre las piezas de nuestro bloque para construir algo que ya se me hace algo familiar. Sí, de acuerdo, es un vehículo. Pero es que me recuerda a algo, o mejor dicho, a alguien. Bueno, ya tienes una técnica, ¿ves? Para cubrir grietas, separaciones entre bloques. Primer misterio resuelto. Sí, estamos haciendo el camión que va a competir, aunque insisto que me resulta súper familiar. Bien, vamos a lo estético, que esto es muy importante también. Toca involucrar el primer elemento inesperado, una antena telescópica, que es un poco grande para escuchar la radio en nuestro camión. Bueno, tal vez tengas razón. Vamos a cortarla. De eso se trata, de descubrir haciendo, como me enseñaron en Ingeniería de Propulsión Maderera en la UPAP, la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Claro que existe, todo lo que digo existe. Llegas al aeropuerto de Asunción y sigues todos los letreros que digan Silvio Pettirossi. Ok, lo de la antena no era fácil de adivinar, pero ya viste que eran los escapes. Y ahora, ¿qué estamos haciendo con estas tapitas rodeadas de negro? Exactamente. Porque esto necesita ruedas, pero ¿esperabas 4 tal vez? No. Son muchas más. Así que bebe. Si vas a probar a hacer el camión, recuerda dejarle la posibilidad de que gire, ¿ok? No lo martilles hasta el final. Hora de instalación. Estos son los propulsores. Y por si acaso te remito a la advertencia inicial. No lo hagas. Nosotros arriesgamos nuestras vidas y nuestra relación con nuestros padres por tu entretenimiento y tu educación. Como te dije antes, es posible que en momentos de este video no tengas realmente una idea clara de qué estamos haciendo. ¿Qué es esto? ¿Un patíbulo? ¿No será demasiado ahorcar al que pierda la carrera? ¿Un cisne? ¡Un cisne! ¡Una catapulta! Te permitiré que lo descubras, pero sí te adelanto que es una parte esencial. Si ves que la idea no se te aclara, te recomiendo pensarlo mientras te tomas un tereré. ¿Qué es un tereré? La bebida típica de Paraguay. ¿Y por qué no la voy a mencionar si yo estudié Ingeniería de Propulsión Maderera allí? Atención, ¿viene la clave? Eso es. ¿No? ¿Todavía no? Ok, en un momento la ponemos en acción, para que su función se aclare en tu mente. ¿Y ahora qué haces, amigo? ¿La mesa de masajes de la Barbie? Hagamos algo, vamos a montarlo todo junto para que la idea cobre vida en tu mente. Tenemos la pista. Tenemos el disparador, eso era la estructura rara, y tenemos a nuestro competidor con una serie de estructuras desordenadas que de repente se parecen a la autopista que va hacia los Cayos de la Florida. ¡Ey! Ya me acordé a quién se parece este caballero. ¿Mater? ¿Eres tú, Mater? ¿Y el otro será el Rayo McQueen? Bueno, más bien la cuña para puertas McQueen. ¡Es hora de la carrera! Auto 2017 versus camión 2018, o troca, o como lo llames. Qué difícil es hablar español. ¿Qué pasó? ¿Me lo puedes poner otra vez lento? Oh, por Dios. Creo que no es un auto de carreras. ¿Puedes llamar a Elon Musk? Creo que le tengo una idea. ¡Carrera número 2! ¡Ey, Mater! Efectivamente, como lo ves, ahora en cámara lenta, Mater ha dejado en ridículo a la cuña para puertas McQueen. Esto está 1-1, es hora del enfrentamiento final que decidirá el destino de ambos corredores. ¡Y fuera! Ok, Mater, cuando dije fuera no era para que te lo tomaras tan literal. En cámara lenta. Ok, el final de Mater se parece un poco al de Silvio Pettirossi, héroe de la aviación paraguaya, pero no terminó muy bien. El vencedor, la cuña para puertas, McQueen. Fue divertido, ¿no? Mater, amigo, ¿qué haces ahí? ¿En serio? ¿Con anís? Ay, ven, vamos a darte un café cargado.
Y repito, este video tiene fines puramente científicos. No hagas esto en casa. El autor del video no es responsable de las acciones que tú decidas tomar. Que no lo hagas.